Buenos días. Mi nombre es Rafael Luna y el día de hoy vamos a exponer el parcial final de la asignatura Entrevista y Evaluación Psicológica. Los integrantes de mi equipo son Buenas, profesora. Mi nombre es Andra Carolina Romero Arrieta. Buenas, mi nombre es Marianela Ochoa. Bueno, mi nombre es Ellen Montesino. Primeramente, para empezar, les voy a dar una breve descripción sobre el objetivo ante ejercicio práctico realizado. Pues primordialmente fue fortalecer nuestros conocimientos, conocer acerca de las pruebas, cómo se aplicaban, cómo se calificaban, cómo se realizaba un buen informe psicométrico, ya que este es de suma importancia, puesto que por medio de este podemos identificar las habilidades, capacidades o el perfil psicológico de un individuo. En nuestro caso fue de la señorita Katy Morales. Otro objetivo ante este fue darle como un enfoque hacia su orientación vocacional, midiendo sus competencias y sus destrezas laborales relacionadas directamente con el trabajo. Bueno, el objetivo del consentimiento informado fue aplicar el principio de autonomía del paciente, explicarle en él qué conllevaba las pruebas, de qué se trataba y la finalidad de estas. Descripción del proceso. Bueno, ante todo este proceso fue un poco complicado, pues todos sabemos por la pandemia, pues quien aplicó las pruebas fue la señorita Andrea Romero y yo, ya que nos encontramos en la misma localidad de la señorita Katy, que fue nuestra paciente en este caso. Y bueno, varias veces nos colocamos de acuerdo, muchas veces teníamos que como colocarnos de acuerdo en el horario de Katy, si ella podía, si nosotros podíamos, si se nos cruzaban a veces hasta con clases o trabajos que teníamos pendientes. En tal caso logramos colocarnos todas tres de acuerdo, fuimos a su casa directamente a aplicarlas, sentimos que era un lugar apropiado puesto que prácticamente ella pasa sola, entonces fue algo fácil en ese sentido. Pues la llevamos muy bien ya que las tres nos conocemos, sí tenemos buena relación y siento que fue un buen ambiente. Ella siempre se mostró tranquila, en confianza con nosotras. Fue un ambiente muy bueno, realmente fue algo muy chévere, platicamos, antes que todo le explicamos qué íbamos a hacer con ella, siempre nos preguntó que si la teníamos que grabar, estaba muy nerviosa por eso, pero siempre le insistíamos que no teníamos que grabarla, que no se preocupara, que más que todo era la aplicación de las pruebas, pero antes que todo tenía que firmar el consentimiento informado. Ella lo leyó y estuvo de acuerdo todo el tiempo y pues fue una experiencia muy agradable. A continuación les estaré hablando un poco sobre qué evalúan las 4 pruebas. Empezamos con el test de matrices progresiva de Renberg. Este es un test que se encuentra diseñado para medir el coeficiente intelectual. Se trata de un test no verbal donde el sujeto describe piezas faltantes de una serie de láminas que son preimpresas. Lo que se pretende con esto es que el sujeto utilice habilidades perceptuales, de observación y de razonamiento analógico. Como segundo test tenemos el de actitudes diferenciales, el DAT-5. Este test se encarga de medir la capacidad de los estudiantes para aprender o para actuar eficazmente en un cierto número de áreas, tales como las de razonamiento mecánico, la verbal, numérica o de las relaciones espaciales. En este test, tanto los asesores como los profesores han sido muy sensibles a la necesidad de medir diferentes tipos de actitudes, con el objetivo de descubrir el potencial de los estudiantes para desarrollar con éxito su actividad académica o profesional. Como tercera prueba tenemos los intereses y preferencias profesionales, la IPP. La IPP se ha diseñado con el propósito de ayudar a los estudiantes a elegir, pues digamos que entre diversas profesiones y actividades, las cuales le puedan proporcionar mayor satisfacción en el trabajo para que la aplicación del inventario sea realmente efectiva. Es preciso que los sujetos tengan una información suficiente al realizar su elección entre las opciones que les presentan. Por último tenemos el perfil inventario de la personalidad, la PIPG. Este perfil mide 4 rasgos de la personalidad que son significativos en el funcionamiento diario del individuo normal, los cuales son ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional y sociabilidad. Por su parte, el inventario mide 4 rasgos adicionales que son cautela,
originalidad, relaciones personales y vigor. Entonces, esta prueba en total proporciona 8 rasgos importantes de la personalidad. Además, el perfil proporciona una medida de autoestima basada en la suma de 4 puntuaciones. Ahora bien, en cuanto a la calificación de las pruebas, tenemos que en la prueba Remberg se tiene una serie de pasos para su respectiva calificación, los cuales son los siguientes. Se registran las pruebas del sujeto, se realiza la corrección con la plantilla, se suma el número de aciertos verticalmente, se suma el total de aciertos, se verifica la consistencia del puntaje y se registra en la caseta correspondiente. Se localiza el puntaje en la tabla de baremo que va de acuerdo a la edad del sujeto, que en nuestro caso sería 20 años, que es la edad que tiene nuestra paciente Katy Morales. Se detecta el percentil correspondiente, se localiza la equivalencia diagnóstica, el cual representa su resultado cualitativo y se registra en la caseta de diagnóstico. Por último, se obtiene la discrepancia. Tenemos que tener en cuenta algo, que los resultados del test de Remberg pueden ser empleados para un examen psicotécnico, una prueba psicológica o para un proceso de selección del personal. Este test se basa en administrar 60 matrices o problemas repartidos en 5 series. Dichas matrices tienen una cenefa o una composición geométrica con un hueco, pues digamos que por decirlo así, que debe ser completado con alguna de las opciones que se muestran en la parte inferior de las láminas del test de Remberg. El DAT-5, la calificación se basa en las normas de correcciones y en los tipos de puntuaciones, los cuales son llamados directas y referidas a baremos. Para interpretar las puntuaciones del directa del sujeto, debe localizarse el grupo normativo más adecuado para la comparación, teniendo en cuenta, en primer lugar, el nivel de la batería aplicada y posteriormente el resto de las características de curso, sexo o actividad profesional. Esta información figura siempre en la cabecera de cada tabla. La IPP. En esta prueba, al igual que en la DAT-5, la calificación se hace en la corrección y puntuación. Primero se hace la validez de la aplicación, luego la obtención de las puntuaciones directas, la elaboración del perfil y el estudio de algún tipo de perfil, descripción de las muestras y la interpretación de las puntuaciones. Los resultados de la aplicación proporcionan tanto al estudiante como al orientador y al centro escolar una información valiosa que le permitirá a los alumnos establecer las pautas de su futuro y al centro planificar los servicios de orientación e incluso revisar o modificar el currículo. La PIPG se califica de acuerdo a las plantillas PPG e IPG. ARES, respuestas B y A. El inventario COPB, respuestas D y C. Luego se toma, con respecto a esta puntuación, la puntuación estandarizada del cuadro de normas percentiles para adultos. Por medio de las normas se realiza la interpretación de la puntuación de una persona comparándola con la de un determinado grupo de referencia. Esto se facilita al convertir la puntuación bruta que se obtuvo el sujeto en una que refleja directamente la posición relativa del mismo dentro de un grupo de referencia. La puntuación se utiliza más comúnmente para este propósito es en percentil, que indica el porcentaje de individuos dentro del grupo de referencia que obtuvieron una puntuación igual o inferior a la del sujeto en cuestión. Por otra parte, teniendo en cuenta la aplicación y resultados de los cuadros de instrumentos, iniciaremos con el test de matrices progresivas, el cual se encarga de hacer la medición del coeficiente intelectual en personas normales. Podemos afirmar que la paciente estuvo tranquila y realizó la prueba en el tiempo estipulado. Se obtuvo como resultado de manera general en las escalas A, B, C, D y E un porcentaje bruto
de 34 y en el porcentaje parcial un puntaje de 48, teniendo en cuenta la edad cronológica, se encuentra en el tercer rango. Es decir, su capacidad intelectual se encuentra por debajo del P50 normal. Se encuentra ubicada en la categoría de término medio, posiblemente inferior al término medio. Luego, el cuestionario de intereses y preferencias profesionales, que ante los resultados obtenidos podemos observar que de manera general su preferencia profesional ante las actividades presentadas en la prueba son de 50%, pero la que tiene un mayor porcentaje son agropecuarios con un 95% en cuanto a las actividades y un 90% en sus preferencias, y de igual forma con un 95% en el arte musical, pero con una diferencia de 85% en preferencias en las cuales se asemejan en gran notabilidad a sus gustos actuales, ya que manifiesta que le gusta la música y los animales, preferiblemente los de granja. Continuamos con la PIPG, que mide la personalidad. Por tanto, se obtiene que la paciente es una persona que prefiere escuchar a hablar. Se muestra con poca autoconfianza, permitiendo que terceros tomen decisiones por ella. También suele depender de los consejos de otra persona y abandona las actividades cuando ya en cierto tiempo éstas les dejan de parecer atractivas. Por último, tenemos a la DAC-5, utilizada para determinar la capacidad de aprender del paciente. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la prueba, podemos decir que la paciente se encuentra por debajo de la media, puesto que en ninguno de los resultados obtenidos en cada uno de los subtests lo sobrepasa, sino por el contrario es muy baja. Sin embargo, mostró un buen puntaje en ortografía, a pesar de estar por debajo de la media. Sin embargo, este fue el puntaje más alto que obtuvo. Este fue el resultado más alto, lo cual indica que presenta un buen manejo y habilidad de la escritura. Es decir, que tiene herramientas necesarias para expresar por medio de la escritura de forma adecuada. Por tanto, se refiere a poseer destrezas y habilidades fundamentales para esta actividad. A modo de conclusión, podemos afirmar que la paciente tiene una dificultad intelectual, ya que se encuentra por debajo del término medio de las puntuaciones obtenidas. No obstante, en algunas puntuaciones pues contrasta con lo que ella pues prefiere, le gusta. Entonces, valida algunos resultados de ciertas pruebas. Tiene niveles bajos de autoestima y de personalidad. Por recomendación, podemos mandarle, no sé, unos ejercicios para promover así la autonomía y mejorar las relaciones sociales que ella tiene. Y bien, mi experiencia personal con el ejercicio práctico fue muy enriquecedora, ya que pues aprendí mucho más del manejo de los tests, las calificaciones y demás temas que pues desconocía parcialmente. Entonces, pienso yo que quedaron muy claras muy claros algunos temas con respecto a la aplicación y a la calificación de los tests.